nos piden hallar el área entre la curva y el eje X. La curva y igual a x al cubo más 6x al cuadrado más 11x más 6. ¿Sí? Y el eje X es todo esto. Y el eje X viene representado por y igual a 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una sola curva y nos dicen que está determinada entre dicha curva y un eje? Para resolver este tipo de problemas, tenemos que tener en cuenta el área que se encuentra en la parte superior, es decir, esta parte sería, vamos a tenerlo que realizar por tramos, ya que si lo realizamos desde -3, como que está determinado un punto de intersección con el eje X, hasta -1 nos va a dar un valor que no es el adecuado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al resolver esta integral nos va a salir negativa, ¿sí? Entonces no nos puede salir negativa porque no existe un área negativa, ¿verdad? Entonces esto estaría mal. ¿Qué hacemos cuando, por ejemplo, nos da un área negativa? Tenemos que tomar el valor absoluto de dicha integral. Es decir, el área que está sobre el eje que se nombra, por ejemplo, aquí, en este caso nos dicen sobre el eje X, esta área nos va a salir positiva y el área que está debajo del eje nos va a salir negativa. Entonces, para este tipo de casos, vamos a tener que tomar el valor absoluto a esa dicha integral, ¿no? Una vez hecho este análisis, lo que vamos a tener que eh, resolver es los puntos de corte entre dichas curvas. Como podemos observar, aquí tenemos un Y1 y un Y2, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hallamos los puntos de corte? Igualando Y1 y Y2. ¿Sí? Igualamos Y1 es igual a Y2. Y1 es X al cubo más 6x al cuadrado más 11x más 6. Y2 es igual a 0. Entonces, ¿cómo podemos factorizar? Ubicamos los coeficientes. eh, Sería el primer coeficiente sería 1, el segundo sería 6, el tercero sería 11 y finalmente el último sería 6, ¿no? Luego tenemos que probar posibles raíces o posibles valores para determinar que el residuo sea 0, poder factorizarlo y hallar los puntos de corte. ¿Qué pasa si probamos con -2? En un video anterior ya explicamos cómo factorizar en este tipo de problemas. Pueden revisarlo en el canal. Siguiendo con la explicación, podemos tomar como valor, que sería el -2, bajaría el 1, 1 por -2, nos daría -2, ¿sí? -2 más 6, sería 4 positivo, 4 por -2 sería -8, -8 más 11 nos queda 3, positivo, 3 por -2 nos daría -6 y entonces x igual a -2 sería una raíz, ¿verdad? Luego nos quedaría factorizar esta expresión, recordando nos da un polinomio cuadrático, ¿no? Con coeficientes 1, coeficiente 4 y finalmente un coeficiente 3. Podemos factorizar por acá simple x por x y aquí 3 y 1, ¿verdad? Luego podemos observar que este polinomio se puede expresar de la siguiente forma, que hemos hallado sus raíces. Aquí tenemos una raíz, bueno, como tenemos como factores x más 3, otro factor como x más 1,
Entonces este polinomio quedará expresado como x más 3 por x más 1. No olvidar este factor, bueno, o esta raíz, ¿no? Entonces, pasando a con signo cambiado al menos 2, pasaría a sumar, ¿verdad? X más 2 es igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque lo que hemos hecho es simplificar este polinomio, ¿verdad? Y al operarlo, podemos observar también que nos da igual la misma expresión, igualada a 0. Entonces, las raíces con intersección con el eje X nos da x igual a menos 3, x igual a menos 1 y x igual a menos 2. Lo que hemos hecho para hallar estas raíces es igualar a 0 cada factor. Igualamos a 0, igualamos a 0, igualamos a 0. Entonces podemos observar en la gráfica que las raíces son menos 1, menos 2 y menos 3. Y efectivamente podemos observar aquí que nos da el valor de menos 1, menos 1, menos 2, bueno, y aquí menos 1, ¿verdad? Entonces sí cumple con lo que estamos resolviendo. Luego de ello, nos queda resolver las integrales. Vamos a llamar área 1 a esta región y área 2 a esta otra región. Entonces, el área total sería área 1 más el, ¿verdad? Bueno, hallamos el área 1. El área 1 estaría determinada por lo siguiente, que sería área 1 es igual a la integral de dónde a dónde varía el, de dónde a dónde se toman los límites de integración. Serían desde menos 3 hasta menos 2. ¿Sí? La función que vamos a tomar sería la función y igual a 1, ¿verdad? ¿De dónde se toman los límites de integración para esa integral? Los límites de integración serían de x igual a 3, x igual a menos 3 y x igual a menos 2. Y la función a la que vamos a integrar va a ser la de x al cubo más 6x al cuadrado más 11x más 6. Esa función va a ser la que tenemos que integrar. Colocamos los límites de integración, menos 3, menos 2, x al cubo, más 6x al cuadrado, más 11x, ¿verdad? Entonces resolvemos esta integral. ¿Sí? Resolviendo esta integral quedaría x a la cuarta sobre 4 más 6x al cubo sobre 3 más 11x al cuadrado sobre 2 más 6. Todo esto evaluado desde menos 3. Todo esto evaluado desde menos 3 hasta menos 2. Nos daría como resultado que el área 1 valdría un cuarto. Luego lo que tendríamos que hallar es la pequeña porción de área 2. Pero como se explicó anteriormente, esta pequeña porción es, nos va a salir de forma negativa. Entonces tenemos que hallar el valor absoluto de esa integral, ¿no? Entonces nos quedaría con su límite de integración desde menos 2 hasta menos 1. Desde menos 2 hasta menos 1, tomando como valor absoluto. Entonces integramos. Integral de x al cubo nos da x a la cuarta sobre 4
más 6x al cubo sobre 3 más 11x al cuadrado sobre 2 más 6x. Todo esto lo tenemos que evaluar de entre menos 2 hasta menos 1, ¿verdad? Y como podemos observar, al evaluarlo, nos va a salir un número negativo que tendría que ser el valor de menos un cuarto. Pero tomando valor absoluto nos va a salir un valor positivo, que sería de un cuarto. Que sería de un cuarto. Finalmente, lo único que quedaría es sumar ambas áreas, área 1 más área 2, área 1 más área 2, que sería un cuarto, nos quedaría finalmente como un medio y unidades cuadradas.